Un joven negro salvó la vida de una mujer policía embarazada en una situación peligrosa. No sabía que su acto valiente no solo salvaría su vida, sino que también traería justicia y cambiaría el destino de su propia familia. Antes de sumergirse en esta historia emotiva, asegúrese de comentar desde dónde la está viendo y suscríbase al canal para seguir más viajes significativos como este. La bulliciosa calle estaba viva como siempre, llena del sonido de las bocinas de los autos y el parloteo de los transeúntes que se mezclaban con el sofocante aire de la mañana. Ethan se movió rápidamente por las aceras agrietadas, zigzagueando entre vendedores ambulantes y peatones apresurados. El vecindario siempre fue animado pero caótico, muy parecido a la vida misma de Ethan. En el bolsillo de su chaqueta, el viejo reloj de su padre se frotaba contra la tela. El reloj había dejado de funcionar hace mucho tiempo, pero para Ethan era más que un recuerdo, era un símbolo de fe. Las palabras de su padre, Daniels, resonaban en su mente cada vez que lo sostenía. La justicia es algo que no puedes darle a Ethan incluso cuando nadie cree. Tienes que creer que su padre era injustamente encarcelado por un crimen que no cometió, dejando a la familia de Ethan para que sobreviviera mientras su madre Helen trabajaba incansablemente en la lavandería. Hoy, como todos los días, Ethan cruzó la transitada Main Road en su camino a la escuela, su mente preocupada con las tareas pendientes en casa, pero no sabía que este día sería diferente. En la esquina de la calle, Ethan notó a una mujer policía dirigiendo el tráfico. Era Rebecca, un rostro familiar. Era uno de los pocos oficiales que Ethan había visto que sonreía a los niños del vecindario, pero hoy se veía cansada debajo de su uniforme, su vientre ligeramente hinchado, era visible señal de que estaba embarazada. Ethan pensó para sí mismo que todavía está trabajando incluso cuando está embarazada. Rebecca se paró en medio de la carretera haciendo señales a los autos detrás de ella para que se detuvieran para que un camión grande pudiera dar marcha atrás en un carril lateral. Cuando el camión casi terminaba de retroceder, un grito de pánico estalló desde la calle. Cuidado con la bicicleta. Ethan giró la cabeza. Un hombre se dirigía hacia ellos en una bicicleta. Su manillar se tambaleaba fuera de control. La bicicleta se desvió salvajemente mientras el hombre. Ethan gritó, tratando de recuperar el equilibrio. La trayectoria de la bicicleta estaba clara. Se dirigía directamente hacia Rebecca, quien no se dio cuenta de que estaba de espaldas al hombre, concentrado en controlar el tráfico. El tiempo pareció ralentizarse. Ethan miró a su alrededor esperando que alguien gritara o hiciera algo, pero nadie se movió. Algunas personas simplemente se quedaron congeladas sosteniendo sus teléfonos para grabar la escena. El instinto se activó y Ethan se lanzó hacia adelante. Señora, tenga cuidado. Ethan gritó corriendo hacia Rebecca con todo lo que tenía. Rebecca giró la cabeza justo a tiempo para ver la bicicleta dirigiéndose hacia ella, pero antes de que pudiera golpearla, Ethan ya la había alcanzado y la empujó suavemente hacia un lado. Ambos se tambalearon. Rebecca casi pierde el equilibrio. Ethan rápidamente la agarró del codo para estabilizarla. El hombre en la bicicleta se tambaleó y se detuvo a solo unos pasos de distancia. La bicicleta se estrelló contra el suelo con un fuerte estruendo, llevándose al ciclista con ella. Estaba tendido en el pavimento, respirando con dificultad, pero aparentemente ileso. Una pequeña multitud comenzó a reunirse, susurrando y murmurando entre ellos. Rebecca apoyó una mano protectora sobre su barriga, se volvió hacia el chico. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban llenos de gratitud. Gracias, dijo su voz temblorosa. Si no fuera por ti. Ethan negó con la cabeza tratando de estabilizar su respiración a pesar de su corazón palpitante. Acabo de ver que no podías moverte a tiempo. ¿Estás herido? ¿Te duele algo? Rebecca negó con la cabeza, respirando profundamente para recuperar la compostura, pero Ethan notó el sudor en su frente. Deberías sentarte, dijo Ethan con los ojos llenos de preocupación. Creo que necesitas descansar un poco. A regañadientes, Rebecca se sentó en el escalón cercano, todavía acunando su estómago. Un hombre de la multitud dio un paso adelante, su expresión escéptica. ¿Qué está haciendo ese chico causando problemas? Ethan sintió las miradas críticas de los que lo rodeaban, pero las ignoró. Se agachó para mirar a Rebecca, su rostro tenso. ¿De verdad estás bien? ¿Deberíamos llamar a una ambulancia? Antes de que Rebecca pudiera responder, una voz fuerte gritó desde atrás: Rebecca, ¿estás bien? Ethan se giró para ver a un hombre alto con uniforme de policía caminando rápidamente hacia ellos. Eran Jack, el esposo de Rebecca, y el jefe de policía. Su rostro estaba marcado por la preocupación. Mientras se acercaba, Rebecca miró a su esposo. Estoy bien, este chico me ayudó a evitar un mal accidente. Si no fuera por él, las cosas podrían haber sido mucho peores. Jack volvió su mirada hacia Ethan, sus ojos inicialmente llenos de sospecha, pero se suavizaron cuando vio la preocupación genuina en la expresión del chico. Se agachó colocando una mano sobre el hombro de Ethan. Gracias, hijo. ¿Cómo te llamas? Ethan. El chico respondió suavemente. Jack asintió, su rostro serio, pero cálido. Ethan, salvaste a mi familia. Hoy te debo un gran agradecimiento. Ethan dudó por un momento antes de estrechar la mano extendida de Jack. No tenía idea de que su pequeño acto de hoy cambiaría su vida para siempre. Rebecca se sentó en los escalones, sus manos descansando ligeramente sobre sus rodillas, respirando profundamente.
Para estabilizarse, Jack se arrodilló a su lado, sus ojos fijos en ella con preocupación. ¿Estás segura de que estás bien? ¿Necesitas ir al hospital? Jack preguntó, su voz una mezcla de preocupación y tensión. Rebecca negó con la cabeza ofreciendo una leve sonrisa. Estoy bien, Jack. De verdad estoy bien, gracias a Dios por Ethan, dijo mirando al chico que estaba a unos pasos de distancia. Ethan se quedó allí, ansioso, con las manos agarrando las correas de su mochila. No sabía qué hacer a continuación, pero en el fondo sentía una sensación de alivio por haber hecho lo correcto. Jack se levantó y caminó hacia el chico. Su imponente figura proyectaba una sombra sobre Ethan, pero sus ojos ya no tenían la sospecha que tenían antes, en cambio estaban llenos de sincera gratitud. Ethan, no sé cómo agradecerte, si no fuera por ti, las cosas podrían haber sido mucho peores. Ethan solo asintió, inseguro de qué decir. Jack continuó, hiciste algo increíble hoy. ¿Hay algo que pueda hacer para agradecerte algo? Solo di la palabra. La oferta inesperada dejó a Ethan aturdido, su mente se llenó de pensamientos, una parte de él quería decir que no necesitaba nada. Ayudar a Rebecca había sido lo correcto, pero luego una imagen de su padre Daniel le vino a la mente, el padre en el que confiaba y amaba, que ahora estaba tras las rejas por un crimen que no cometió. Ethan tragó saliva y luego miró a Jack con ojos decididos. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. No necesito nada para mí. Pero quiero que investigues el caso de mi padre. Jack se congeló sorprendido por la petición del chico. No había esperado tal súplica. Los murmullos de la multitud cercana se hicieron más fuertes con algunas miradas perplejas intercambiadas. ¿Tu papá Jack?, preguntó tratando de mantener su voz uniforme. Ethan asintió, tomando una respiración profunda para reunir su coraje. El nombre de mi papá es Daniel Carter. Fue arrestado por robo, pero es inocente. Sé que es inocente, solo quiero que lo investigues, por favor. La voz del chico se quebró y luchó por contener sus emociones. Rebecca, que ahora se había puesto de pie, se acercó a Ethan, puso una mano suave en su hombro sintiendo la confusión dentro de él. Jack, tal vez deberíamos escucharlo. Rebecca, dijo, su mirada animando a su esposo. Jack permaneció en silencio por unos momentos, claramente deliberando reabrir un viejo caso. A menudo significaba dolores de cabeza grandes. Si realmente hubiera habido un error, podría tener repercusiones significativas para todo su departamento, pero los ojos de Ethan se llenaron de fe y esperanza. Hizo imposible que Jack despidiera al chico por completo. Jack se arrodilló y encontró la mirada de Ethan. Su voz era firme pero compasiva. Está bien, Ethan. Todavía no prometo nada, pero lo investigaré. ¿Puedes contarme más sobre tu padre? Ethan se mordió el labio. Sus ojos se iluminaron con un rayo de esperanza. Rápidamente comenzó a contar la historia. Su padre, Daniel, era un hombre amable y trabajador que había trabajado en una empresa de seguridad. Un día lo acusaron de robar bienes del almacén de la empresa. La evidencia en su contra era condenatoria. Las imágenes de seguridad mostraban a alguien parecido a él y el testimonio de otro empleado lo confirmaba, pero Ethan sabía que su padre no podía haberlo hecho. Daniel siempre había vivido según principios, trabajando incansablemente para mantener a su familia. A menudo decía que preferiría perder mi trabajo antes que hacer algo malo. Jack escuchó atentamente y asintió de vez en cuando. Podía sentir la convicción de Ethan, aunque sabía que no era suficiente para limpiar la condena de Daniel. ¿Nombre? ¿Sabes algo más? ¿Algo que pueda ayudar?, preguntó Jack. Ethan pensó por un momento y luego sacó un reloj viejo de su bolsillo y lo puso en la mano de Jack. Este es el reloj de mi papá. El día que fue arrestado lo dejó en casa, pero cuando me mostraron las imágenes de seguridad, la persona que estaba en ellas llevaba un reloj como este. Sé que no era mi papá. Jack examinó el reloj. Su expresión se volvió más seria. Un pequeño detalle, pero podría ser una pista importante. Asintió como si estuviera tomando una decisión. Está bien, Ethan, comenzaré con esto. Antes de irme, Rebecca se arrodilló y miró a Ethan con una sonrisa amable. Ethan, no solo eres valiente, eres un hijo increíble. No pierdas la fe. Está bien, Ethan, le devolvió la sonrisa sintiendo una sensación de comodidad por primera vez ese día. Mientras Jack y Rebecca se alejaban, Ethan se quedó quieto viéndolos irse. Un leve destello de esperanza se iluminó dentro de él, esperanza de que la justicia finalmente pudiera venir por su padre. Jack estaba sentado en su oficina. La tenue luz de su lámpara de escritorio arrojaba un tenue brillo sobre el viejo archivo del caso. Frente a él, en la portada del archivo, estaba el nombre Daniel Carter escrito en tinta en negrita. Este fue el caso. Ethan había mencionado el robo del almacén de hace un año que llevó al encarcelamiento de Daniel. Jack suspiró hojeando las páginas. Denuncia inicial. Un envío de alto valor había desaparecido del almacén. Las cámaras de seguridad capturaron una imagen de un hombre parecido a Daniel saliendo de las instalaciones la noche del incidente. Evidencia clave: el testimonio de otro empleado que afirmó haber visto a Daniel en el almacén después de horas en papel. El caso parecía sencillo, la evidencia convincente, y Daniel fue condenado sin mucha dificultad, pero Jack, con sus años de experiencia como detective, sabía que la verdad a menudo estaba debajo de la superficie.
Especialmente después del relato de Ethan y el peculiar detalle sobre el reloj. Una pista pequeña pero sospechosa. Jack sostuvo el reloj en su mano, recordando las palabras de Ethan. Mi papá no llevaba su reloj ese día, pero la persona en el video estaba. Si esto fuera cierto, alguien podría haber inventado evidencia. Jack llamó al equipo de investigación original del caso de Daniel Carter, incluido el teniente Mason, que había liderado la operación. Mason era un oficial experimentado conocido por su dureza pero también por su tendencia a usar métodos creativos para lograr resultados. Jefe, ¿quieres que revisemos el caso Carter? Mason frunció el ceño ante la solicitud de que el caso ha estado cerrado durante más de un año. Pensé que todo estaba claro como el cristal. Jack se cruzó de brazos, su mirada aguda. Recibí una queja de la familia de Carter. Hay detalles que necesitan aclaración, particularmente con respecto a las imágenes de vigilancia y el testimonio del testigo. May Mason se encogió de hombros con un destello de irritación. Cruzando su rostro, sabes que Carter ya está cumpliendo su sentencia. Reabrir este caso solo va a perder nuestro tiempo y podría empañar la reputación del equipo. La voz de Jack permaneció tranquila, pero resuelto. No estamos investigando para proteger reputaciones, estamos investigando para defender la justicia. Mason dudó, pero finalmente asintió. Está bien, jefe, sacaré los informes. Jack no se perdió la mirada que Mason le dio cuando se fue, una mezcla de molestia y renuencia, como si esta investigación fuera una carga innecesaria. Cuando Jack revisó la evidencia, notó algo inusual en las imágenes de vigilancia. El comienzo del video fue claro, pero cuando mostró la figura saliendo del almacén, los marcos se volvieron antinaturalmente borrosos. Jack frunció el ceño. ¿Era esto una falla técnica o no? Manipulación deliberada. Solicitó al equipo forense que recuperara el metraje original, solo para enterarse de que los datos de origen habían sido borrados. Luego, Jack rastreó al testigo clave en el caso, Paul Stanford, un ex empleado del almacén. El testimonio de Paul había sido una de las piezas críticas de evidencia contra Daniel. Sin embargo, cuando Jack se comunicó con Paul, su respuesta fue inesperada. No quiero hablar más de eso, señor, por favor no me llame de nuevo. Paul colgó abruptamente, dejando a Jack con una sensación incómoda. Un testigo principal que retira su cooperación estaba lejos de ser común mientras Jack luchaba por avanzar. Ethan apareció de repente en la estación de policía con una pequeña bolsa. Dentro había un artículo que había encontrado entre las pertenencias de su padre. Tío Jack, creo que esto podría ayudar, dijo Ethan colocando la bolsa en el escritorio de Jack. Jack la abrió para encontrar una tarjeta magnética del tipo que se usa para acceder al almacén. Ethan explicó que su padre la había traído accidentalmente a casa justo antes de que lo arrestaran. Mi padre dijo que olvidó devolver la tarjeta ese día, pero si no entró al almacén la noche del robo, alguien más podría haberla usado para incriminarlo. Jack examinó la tarjeta, sus ojos se iluminaron. Esto podría ser una pista vital. La tarjeta podría tener registros que muestren la hora y la identificación del usuario de cada entrada. Inmediatamente se la entregó al departamento técnico para su análisis. Poco después de que Jack profundizara en el caso, recibió una llamada telefónica anónima. La voz en el otro extremo era ronca y amenazante. Suéltalo, Jack, si sabes lo que te conviene, deja el caso Carter en paz, de lo contrario perderás más que tu reputación. Jack agarró el teléfono con fuerza, el sudor goteaba por su sien. Esta fue la primera vez que se dio cuenta de que el caso era mucho más complicado de lo que parecía detrás de él. Podría haber un caso completo, red de corrupción o una conspiración más grande, pero Jack no se echó atrás. Sabía que a partir de ese momento, cada paso que diera lo acercaría más a la verdad y al peligro. Jack entró en la oficina técnica con una expresión tensa. La tarjeta de acceso que Ethan le había traído era la única pista nueva que tenía, y necesitaba estar seguro de que contenía información valiosa. El técnico, un joven llamado Ryan, insertó la tarjeta en el lector. El sistema registra cada uso de la tarjeta, incluida la hora y la ubicación. Ryan explicó que solo teníamos que esperar un momento para que se cargaran los datos. Jack asintió con la cabeza, con los ojos fijos en la pantalla. Minutos después, los datos comenzaron a aparecer. Jack contuvo la respiración cuando se destacó una entrada en particular. La tarjeta se utilizó por última vez a las 10:35 p.m. La noche del robo. Jack frunció el ceño. Este era un momento crítico en el caso, pero algo era extraño. La identificación del usuario en la tarjeta no coincidía con la identificación del empleado de Daniel. ¿Qué significa esto? Jack preguntó con voz seria. Ryan levantó la vista y su rostro estaba ligeramente confundido. Significa que alguien se hizo pasar por el señor Daniel al usar esta tarjeta. Jack regresó a su oficina con una profunda inquietud creciendo dentro de él. Si la tarjeta de acceso había sido mal utilizada, también era probable que las imágenes de vigilancia hubieran sido manipuladas. Esto fortaleció su sospecha de que el caso estaba siendo manipulado desde adentro. Revisó la lista de empleados del almacén presentes en el momento del robo. Un nombre se destacó: Paul Stanford, el testigo clave que se había retractado de su declaración y cortado la
Comunicación. Jack decidió confrontar a Paul en persona después de horas de búsqueda. Se encontró parado frente a un apartamento en ruinas. Paul abrió la puerta con cara de ansioso cuando vio a Jack. Te lo dije, no quiero tener nada que ver con esto más. Paul dijo con voz seria. Jack puso una mano firme en la puerta evitando que se cerrara. No estoy aquí para molestarte. Solo quiero la verdad. Si tú no hables ahora, puede que nunca tengas otra oportunidad. ¿Quieres vivir con esta culpa para siempre? Paul vaciló, su mirada cambió como si librara una batalla interna, finalmente suspiró e invitó a Jack a entrar. Paul se sentó en una silla desgastada, sus manos temblaban mientras se agarraban, comenzó a hablar. Me obligaron a decir que vi a Daniel en el almacén, pero la verdad es que no vi nada. Solo estaba trabajando hasta tarde esa noche y cuando ocurrió el robo ni siquiera estaba cerca de la escena. Jack apretó los puños tratando de mantener la calma. ¿Quién te obligó? Paul negó con la cabeza, el miedo inundó sus ojos. No puedo decirlo, si lo hago, vendrán por mí. He visto lo que pueden hacer. Jack sabía que no podía presionar más a Paul por ahora, pero la confesión de Paul confirmó que su testimonio en el caso había sido fabricado. Daniel había sido incriminado por aquellos que intentaban encubrir algo mucho más grande. Cuando Jack regresó a la estación de policía, buscó al teniente Mason. Mason, acabo de hablar con Paul Stanford, admitió haber sido obligado a dar falso testimonio. Necesito que me expliques esto. Jack exigió su tono stern. Mason met la mirada de Jack, sus labios presionados en una delgada línea. Después de un momento de silencio, Mason sonrió de verdad. Quiero saber, Jack, a veces tenemos que hacer lo que sea necesario para cerrar un caso. Jack sintió que la ira crecía dentro de él, se levantó de su silla golpeando su puño contra el escritorio. Haz lo que sea necesario. ¿Acaso te escuchas a ti mismo? Estamos hablando de la vida de un hombre inocente. May se puso de pie enfrentándose a la mirada de Jack con ojos fríos. Jack cauteloso, investigar asuntos resueltos no siempre es una buena idea. No todos quieren que la verdad salga a la luz. Jack dio un paso atrás con el corazón apesadumbrado. Ahora no solo estaba luchando para limpiar el nombre de Daniel, también se enfrentaba a un traidor dentro de su propio equipo. Al día siguiente Jack recibió noticias impactantes. Los datos de la tarjeta de acceso que había enviado para su análisis habían sido borrados del sistema. Alguien en el interior los había eliminado deliberadamente. Jack sabía que esto era un movimiento calculado para detener la investigación. Jack convocó una reunión de emergencia, pero fue recibido con silencio y algunas respuestas vagas. Estaba claro que alguien en el equipo estaba protegiendo este secreto a toda costa. Esa noche Jack se sentó solo en su oficina, la lámpara del escritorio arrojando un brillo tenue sobre el caso de Daniel. Archivo sabía que continuar la investigación sería lo puso en mayor peligro, pero los ojos esperanzados de Ethan y su súplica desesperada resonaron en la mente de Jack. Jack agarró el reloj que Ethan le había dado sacando fuerzas de él. Tomó su decisión. Pase lo que pase, sacaré la verdad a la luz. Jack salió de la comisaría, el aire gélido de la noche presionándolo como el peso de la oscuridad que enfrentaba en su mano. Estaba el reloj que Ethan le había dado, el único vínculo tangible con un caso donde la verdad se hundía más profundamente en la oscuridad. De pie, fuera de la comisaría, Jack llamó a Rebecca. Rebecca, necesito que me veas en casa de inmediato. Es importante, dijo Jack secamente antes de colgar. En casa, Jack contó todo el metraje de video alterado, la confesión forzada de Paul Stanford, los datos borrados de la tarjeta de acceso y la traición de Mason. Rebecca escuchó su expresión cada vez más tensa. Jack, sabes que si sigues presionando te enfrentarás a todos tratando de enterrar esto. Rebecca dijo en voz baja. Jack asintió y exhaló profundamente. Lo sé, pero no puedo dar marcha atrás por Ethan, por Daniel, y por ti. Sabes que ese chico te salvó sin pensar sobre los riesgos para sí mismo. Le debo esto. Rebecca puso una mano sobre el hombro de Jack, sus ojos resueltos. Entonces haremos esto juntos, no solo por Ethan, sino por todos los que podrían ser la próxima víctima de esta justicia injusta. Jack apretó fuertemente la mano de Rebecca. Con ella a su lado sabía que podía enfrentar lo que fuera que le deparara el futuro. A la mañana siguiente Jack fue a buscar a Ethan. El chico estaba sentado en los escalones de su pequeño apartamento. Su rostro se iluminó cuando vio a Jack. Tío Jack, ¿tienes alguna noticia? Ethan preguntó ansiosamente. Sus ojos se llenaron de esperanza. Jack se sentó a su lado apoyando una mano en su hombro. Ethan, necesito tu ayuda. Puede ser peligroso, pero no puedo hacer esto solo. Ethan asintió sin dudar, la determinación grabada en su joven rostro. ¿Qué necesitas que haga? Jack le entregó a Ethan una foto de Paul Stanford. Necesito que hables con este hombre otra vez. Paul está asustado, pero creo que si eres tú podría cambiar de opinión. Ethan estudió la foto antes de volver a mirar a Jack. Lo haré por mi papá y por ti. Ethan se acercó al apartamento de Paul bajo la atenta mirada de Jack. Ojo desde la distancia cuando Paul abrió la puerta y vio al chico se veía sorprendido, pero no cerró la puerta. Señor Stanford, soy Ethan, hijo de Daniel Carter. Ethan, comenzó su voz suave pero firme con resultado. Paul frunció el ceño, dudó por un momento, luego dio un paso atrás y le hizo un gesto a Ethan para que entrara. Ethan encontró la mirada de Paul, su voz temblorosa pero apasionada. Señor
Stanford, sé que está asustado, pero mi padre no merece estar en prisión por un crimen que no cometió. No puedo arreglar esto solo, pero usted puede. Si no dice la verdad, quedará enterrada para siempre. Paul permaneció en silencio, su expresión conflictiva. Miró al chico parado frente a él, pequeño, pero inflexible. Finalmente bajó la cabeza y suspiró. No entiendes, Ethan, esas personas no me dejarán solo. Ethan se acercó, sus ojos brillando con una creencia inquebrantable. ¿Crees que pueden lastimarte para siempre si no nos ponemos de pie? ¿Le harán esto a más personas? No quiero que nadie más lo haga. Sufrir como mi familia. Las palabras de Ethan golpearon a Paul como un martillo después de un largo silencio. Paul asintió. Está bien, Ethan. Diré la verdad, pero necesito protección. Ethan sonrió. Sus ojos brillaban con esperanza. Le diré al tío Jack que estarás a salvo al día siguiente bajo la protección de Jack y un equipo de investigación de confianza. Paul apareció en la estación de policía para dar una nueva declaración. Reveló que Mason lo había obligado a mentir, fabricó las imágenes de video y orquestó la incriminación de las pruebas. Daniel Mason tomó dinero de un sindicato criminal para robar ese envío. Daniel era solo un chivo expiatorio perfecto porque solía trabajar como guardia de seguridad allí. Paul dijo que su voz estaba cargada de amargura. Jack escuchó, sus puños se apretaron, las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando. Mason no solo había traicionado la confianza de sus colegas, había destruido la vida de un hombre inocente para proteger sus propios intereses. Jack decidió enfrentar a Mason de frente. Encontró a Mason en la sala de conferencias hojeando un archivo como si nada. Era una señorita Mason. Jack dijo con voz firme y Mason levantó la vista con una sonrisa burlona en los labios. ¿Qué es esto, Jack? Otra conferencia. Jack colocó la declaración de Paul sobre la mesa con los ojos ardiendo de ira. Tengo todo lo que necesito para llevarte a la corte, Mason, tus mentiras, tus pruebas fabricadas y tu corrupción. Mason se puso a reír entre dientes. Darkly, ¿y qué crees que puedes derribarme? Este departamento necesita gente como yo, Jack, no idealistas como tú. Jack se acercó y miró a Mason a los ojos. La justicia no necesita gente como tú, has convertido este lugar en una desgracia, pero lo limpiaré. Mason intentó salir de la habitación, pero el equipo de Jack bloqueó la puerta. Fue esposado en el acto y Jack no le quitó los ojos de encima, y hasta que se lo llevaron, Jack se paró junto a la ventana de su oficina, su mirada fija en la luz del sol de la mañana que se filtraba a través de los imponentes edificios. Una sensación de alivio no se había instalado por completo a pesar de que Mason había sido arrestado en los últimos días. Jack había dedicado cada momento a preparar la evidencia, colaborar con su equipo de investigación de confianza y organizar los testimonios de los testigos, particularmente el de Paul Stanford. Finalmente, todo estaba listo. Hoy Daniel, el caso de Carter, sería reabierto en una audiencia especial. Jack sabía que esta no era solo una oportunidad para exonerar a Daniel, sino una declaración de que la verdad tiene valor sin importar cuán peligrosa sea la persecución. Ethan, su madre, Helen y Jack entraron juntos a la sala del tribunal. Ethan sostuvo la mano de su madre con fuerza tratando de mantener la compostura cuando vio a su padre Daniel siendo esposado. El rostro de Daniel se veía cansado, pero sus ojos brillaban con fe cuando vio a su familia. Jack dio un paso adelante, colocó una mano sobre el hombro de Daniel y susurró, hoy es tu día, haré todo lo que pueda para traerte a casa. Daniel asintió con la cabeza, su voz firme pero baja, confío en ti, Jack, y confío en Ethan. La audiencia comenzó. La tensión en la sala del tribunal era palpable. La fiscalía presentó la evidencia antigua enfatizando que el video de vigilancia y los testimonios de testigos anteriores utilizados para condenar a Daniel eran irrefutables. Cuando fue el turno de Jack de presentarse, se acercó al estrado con un aire de confianza equilibrado por una cuidadosa precisión. Su señoría, solicito una revisión de la evidencia. En este caso, la evidencia original fue manipulada por un individuo dentro del sistema de investigación. Detalló cómo se habían alterado las imágenes de vigilancia, se habían borrado los datos de la tarjeta de acceso y, lo más crítico, el nuevo testimonio de Paul Stanford, quien había sido obligado a dar declaraciones falsas. Paul fue citado a testificar, caminó hacia el estrado visiblemente nervioso, pero recuperó la compostura cuando vio a Ethan sentado en la última fila. Mi testimonio inicial no fue veraz. Paul comenzó con la voz temblorosa pero clara. El teniente Mason me amenazó y me obligó a afirmar que vi al señor Daniel Carter en la escena cuando, de hecho, no vi nada de eso. Las palabras de Paul enviaron una ola de murmullos a través de la sala del tribunal. La fiscalía intentó desacreditarlo, pero Jack presentó rápidamente evidencia adicional que mostraba que Mason había aceptado robos de un sindicato criminal para fabricar el caso. Jack concluyó su presentación con una declaración firme.
Nadie tiene derecho a despojar a una persona inocente de su libertad para beneficio personal. Daniel Carter ha perdido más de un año de su vida por esta injusticia. Hoy pido que le devuelvan lo que realmente merece, su libertad y su dignidad. El juez permaneció en silencio durante un largo momento antes de emitir el veredicto basado en la nueva evidencia y el testimonio de los testigos. Por la presente revocamos la condena del señor Daniel Carter debe ser liberado de inmediato. Ethan dejó escapar un pequeño grito, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras veía a su padre bajar del estrado, las esposas siendo removidas. Daniel abrazó a su esposa e hijo con fuerza, las lágrimas corrían por su rostro, pero una sonrisa iluminó su expresión. Sabía que nunca me abandonarías, Ethan. Daniel susurró, su voz ahogada por la emoción. Eras mi única luz en los días más oscuros. Mason ya no pudo evadir la verdad. Después de su arresto enfrentó una serie de cargos criminales que iban desde manipulación de pruebas y soborno hasta abuso de poder. El caso de Mason no solo expuso la corrupción individual, sino que también sacudió el sistema hasta la médula. Jack, a pesar de enfrentar una presión significativa de antiguos colegas, se mantuvo firme en su misión de limpiar el sistema. Encontró un fuerte apoyo de Rebecca, quien lo apoyó durante todo el viaje. Unos días después, Jack visitó a la familia Carter en su pequeño apartamento. Daniel había comenzado a arreglar muebles viejos y reorganizar lo que había sido descuidado. Jack, te debo mucho, dijo Daniel con los ojos llenos de gratitud. Jack negó con la cabeza con una sonrisa. No me debes nada. El que realmente hizo que esto sucediera es Ethan. Ese chico me enseñó que la justicia nunca debe permanecer en silencio. Ethan entró en la habitación y abrazó a Jack con fuerza. Gracias, tío Jack. Le devolviste todo a mi familia. Rebecca ayudó a Helen a conseguir un trabajo más estable en una pequeña oficina cercana. Daniel aceptó una oferta de Jack para trabajar como miembro del personal de mantenimiento en el departamento de policía, donde podría reconstruir su vida. Ethan, inspirado por la terrible experiencia de su familia e impulsado por su creencia en la justicia y el coraje, decidió que algún día se convertiría en abogado. El viejo reloj de su padre, ahora reparado, se convirtió en un símbolo del viaje de la familia Carter de la oscuridad a la luz. El sol se asomó detrás de los viejos edificios del vecindario empobrecido, pero esta vez su luz se sintió más cálida. La familia Carter finalmente había encontrado paz después de un largo año viviendo en las sombras en su pequeño apartamento. La risa resonó mientras Ethan ayudaba a su padre a clasificar sus viejas pertenencias. Daniel, ahora libre de su expresión cansada, pulió cuidadosamente un viejo reloj, un símbolo de paciencia y esperanza que lo había sostenido durante su tiempo en prisión. Este reloj nos ayudó a superar los días más difíciles, dijo Daniel, sus ojos brillando mientras se lo entregaba a Ethan. Ahora te pertenece. Ethan sonrió tomando el reloj y ajustándolo a su muñeca. Nunca olvidaré lo que nuestra familia ha pasado, papá, y mantendré esto la fe viva. En la estación de policía, Daniel comenzó su nuevo trabajo como trabajador de mantenimiento. Si bien no era un puesto de alto rango para él, fue un nuevo comienzo profundamente significativo. Jack a menudo pasaba para charlar y animarlo a él y Rebecca. Ocasionalmente traía bocadillos para compartir con la ayuda de Rebecca. Helen encontró un trabajo estable en una oficina cerca de casa que la liberó del trabajo agotador que solía soportar. La vida para la familia Carter gradualmente volvió a la normalidad, pero ahora vivían con profunda gratitud y esperanza. Ethan no era solo el orgullo de su familia, se había convertido en un pequeño héroe para todo el vecindario. Una foto de él ayudando a Rebecca se volvió viral en las redes sociales, inspirando admiración por su coraje. Su escuela reconoció sus acciones y le otorgó una beca especial para apoyar sus sueños. Una tarde, Ethan visitó la estación de policía para agradecerle a Jack. Llevaba un pequeño cuaderno lleno de lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje. Tío Jack, quiero agradecerte por creer en mí. Nunca olvidaré lo que tú y tía Rebecca han hecho por mi familia, dijo Ethan con los ojos brillantes. Jack miró el cuaderno y sonrió con orgullo. Ethan, me has enseñado una lección invaluable. Nunca dejes de perseguir la justicia, no importa cuán difícil sea el camino. Esa noche la familia Carter se reunió alrededor una mesa de cena modesta pero cálida. Helen se rió entre dientes mientras Daniel y Ethan discutían juguetonamente sobre quién envolvía mejor los regalos. Todos tengo algo que decir, Ethan anunció, su rostro serio. La familia se quedó en silencio, todos los ojos en él. He estado pensando mucho en todo lo que hemos pasado. Quiero ayudar a las personas como papá, a los que han sido tratados injustamente. Quiero convertirme en abogado. Daniel puso una mano sobre el hombro de su hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ethan, creo que puedes hacerlo, lucharás por la justicia no solo para nuestra familia, sino para muchos otros. Helen sonrió cálidamente asintiendo, mi hijo, siempre he estado orgulloso de ti, estaremos aquí siempre apoyándote. Unas semanas después, Jack organizó una reunión entre Ethan y una organización que ofrece asistencia legal gratuita a los desfavorecidos. Allí, Ethan conoció a Laura Winslow, una reconocida abogada conocida por su dedicación a la justicia. Así que eres el famoso Ethan Jacks, me ha estado contando, Laura dijo, sonriendo mientras le estrechaba la mano. Tienes una historia inspiradora, necesitamos gente como tú en el futuro. Ethan, aunque un poco nervioso, respondió con determinación, solo quiero aprender y ayudar a los demás, creo que si puedo.
Algo que podría hacer del mundo un lugar mejor. Laura intercambió una sonrisa cómplice con Jack y Rebecca antes de asentir. Entonces, comencemos hoy, Ethan. Te ayudaremos a prepararte para tu viaje. Cuando Ethan salió del edificio, miró hacia el cielo azul claro. El reloj de su padre permaneció seguro en su muñeca, un recordatorio constante de que este viaje no era solo suyo, también pertenecía a su familia y comunidad. Rebecca y Jack se quedaron junto a la acera sonriendo mientras lo veían irse. Rebecca se inclinó hacia Jack y dijo suavemente, ese chico va a hacer algo extraordinario. Jack asintió con la cabeza. Su mirada se llenó de orgullo. Sé que Ethan no es solo un niño valiente, es un símbolo de cambio con cada paso. Ethan sintió que se desplegaba un nuevo futuro ante él, un futuro en el que no solo estaba contando su historia, sino que también estaba escribiendo otras nuevas sobre justicia, esperanza y coraje. Ethan entró en la oficina de la Organización de Asistencia Legal Gratuita por primera vez. El espacio era compacto pero ordenado, con paredes adornadas con fotos de casos exitosos y las personas a las que habían ayudado. La señora Laura Winslow, a quien había conocido la semana anterior, lo estaba esperando. En la recepción. Ethan, ¿estás aquí? Comencemos. La señora Laura lo saludó con una cálida sonrisa. Ethan asintió sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción, y marcó el comienzo de su trabajo voluntario en la organización, aunque su papel se limitó a la entrada de datos y la organización de archivos fue su primer paso para convertirse en abogado. En las primeras semanas, Ethan pasó su tiempo aprendiendo cómo manejar documentos, tomar notas de declaraciones y familiarizarse con los procedimientos legales. A menudo se quedaba hasta tarde estudiando los archivos de casos para comprender las vidas de las personas a las que la organización había ayudado. Un día la señora Laura trajo una nueva pila de archivos y los colocó frente a Ethan. Estos son los casos en los que estamos trabajando actualmente. Elija uno que le interese y lo discutiremos, dijo Ethan. Oje, o con acento agudo las páginas. Sus ojos se iluminaron mientras leía historias de personas que habían soportado inmensas dificultades, pero mostraron una resiliencia increíble. Se detuvo en un archivo un padre soltero que había perdido la custodia de su hijo debido a una acusación injusta de abuso doméstico. Señora Laura, este caso es como el de mi papá, dijo Ethan con la voz cargada de emoción. Esta persona necesita ayuda. La señora Laura sonrió. Buena elección, Ethan. Trabajemos en esto juntos, lo ayudaremos a obtener justicia. Ethan demostró rápidamente ser más que un joven decidido, era agudo y perspicaz. Ayudó a identificar fallas en la evidencia, realizó entrevistas con testigos bajo la guía de la señora Laura, e incluso propuso ideas que César y los abogados a veces pasaban por alto. Un día después de terminar la reunión sobre el caso, la señora Laura llamó a Ethan a su oficina. Ethan, tienes un potencial tremendo, pero el potencial necesita ser alimentado. ¿Te gustaría asistir a un curso básico de habilidades legales? Cubriré todos los costos. Ethan no podía creer lo que escuchaba, miró a la señora Laura con los ojos muy abiertos por la emoción. Me encantaría agradecerle mucho. Más allá de su trabajo en la organización, Ethan a menudo regresaba a su barrio empobrecido, compartió la historia de su familia con amigos y otros niños creciendo en circunstancias difíciles. Un día, se paró frente a un grupo de estudiantes de su comunidad para hablar sobre su viaje. Solía pensar que no tenía ningún valor a los ojos del mundo, pero gracias a la fe de mi familia y los que me rodeaban aprendí que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. La justicia no es un ideal lejano, comienza con tu coraje. Las palabras de Ethan resonaron profundamente en su audiencia. De un niño que solía caminar por callejones estrechos con la cabeza gacha, se había convertido en una luz guía para otros. En su pequeño apartamento, Daniel, Helen y Ethan se sentaron juntos después de la cena. Daniel sonrió mirando a su hijo con orgullo. Ethan, has logrado más de lo que jamás me atreví a soñar. ¿Has pensado en continuar tu educación para convertirte en un abogado profesional? Ethan asintió agarrando firmemente la mano de su padre. He tomado una decisión, papá. Haré todo lo que pueda para ingresar a la Facultad de Derecho. Quiero ayudar a personas como tú, aquellos que han sido tratados injustamente y no tienen voz. Helen sonrió, sus ojos brillaban con lágrimas. Hijo, tu prueba de que podemos cambiar cualquier cosa siempre y cuando no nos rindamos. 5 años después, Ethan se graduó de la Facultad de Derecho con honores gracias al apoyo de la Organización de Ayuda Legal y una beca especial que recibió el día de su graduación. Ethan recibió una carta de Jack y Rebecca. Querido Ethan, siempre creímos que lograrías grandes cosas, pero lo más importante es que has mantenido tu corazón puro y tu fe y justicia fuertes. Estamos muy orgullosos de ti. Continúa este viaje y nunca olvides lo que has hecho por tu familia y por nosotros. Con amor, Jack y Rebecca. Cuando leyó la carta, Ethan sintió una profunda sensación de logro. No solo había logrado sus metas personales, sino que también se había convertido en un símbolo de esperanza y cambio. Tal como Jack había imaginado. La historia de Ethan no terminó allí. Como un joven abogado apasionado, regresó al vecindario donde creció y abrió una pequeña oficina legal para ayudar a los desfavorecidos. Todos los días, Ethan miró el reloj de su padre, ahora completamente reparado, y recordó los tiempos difíciles que habían soportado. Sabía que la justicia no era solo
Un ideal abstracto era algo que cualquiera podía lograr con suficiente coraje y determinación. Pasaron los años. Y la historia de Ethan y la familia Carter se convirtió no solo en una inspiración en su vecindario empobrecido, sino que se extendió por toda la ciudad. Ethan, ahora un abogado muy respetado, continuó dedicando su vida a ayudar a los que no tenían voz. Su pequeña oficina legal en el antiguo vecindario se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que buscaban justicia sin importar quiénes fueran. Una mañana, mientras Ethan estaba organizando algunos archivos, entró una mujer mayor. Parecía cansada pero tenía una mirada decidida en sus ojos. «Señor Carter», preguntó con voz temblorosa. «Sí, esa soy yo, ¿cómo puedo ayudarlo?». Ethan la invitó a sentarse y escuchó atentamente su historia. La mujer, cuyo nombre era Marguerite, explicó que su familia había perdido su hogar debido a una demanda injusta. Una gran corporación había falsificado documentos para confiscar su propiedad y el tribunal local se había negado a aceptar su apelación. Ethan frunció el ceño sintiendo la profunda injusticia en su cola. «Te ayudaré, pero este caso parece complicado. Nos enfrentaremos a un oponente poderoso», dijo Ethan con firmeza. Marguerite lo miró con los ojos brillantes de lágrimas. «Creo en ti, he escuchado tu historia y la de tus familias, si alguien puede ayudarnos». «¿Eres tú?». Ethan buscó el consejo de Jack, que ahora estaba retirado, pero seguía siendo una figura guía en su vida como un padre espiritual. «Jack, este caso es difícil, la empresa tiene dinero e influencia. Me preocupa no tener lo necesario para luchar contra ellos». Ethan admitió un dejo de duda en su voz. Jack colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Ethan, su mirada rebosaba confianza. «Ethan, te has enfrentado a desafíos más grandes que este. Recuerda que la justicia no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. No solo estás luchando por la señora Marguerite, estás defendiendo a todos. Tienen demasiado miedo de luchar porque piensan que nadie se preocupa lo suficiente como para ayudarlos». Las palabras de Jack reavivaron la determinación de Ethan. Decidió reunir un equipo de apasionados. Los jóvenes abogados de su oficina abordaron el caso juntos. La batalla legal duró varios meses, marcada por intensos enfrentamientos en la corte. El equipo de Ethan trabajó incansablemente para reunir evidencia, localizar testigos y contrarrestar las tácticas deshonestas de la compañía cada vez que el desánimo se apoderaba de él. Ethan pensó en su familia, en los días que estuvo al lado de su padre en la corte y en su promesa de nunca dejar que nadie sufriera la misma injusticia que su padre había sufrido. Finalmente, después de numerosas audiencias agotadoras, se anunció el veredicto. La señora Marguerite y su familia iban a tener su hogar restaurado junto con una compensación de la corporación. Al escuchar la decisión, la señora Marguerite no pudo contener las lágrimas, se volvió hacia Ethan y apretó sus manos con fuerza. «No solo has salvado a mi familia, has restaurado mi fe en la justicia». Ethan sonrió sintiendo una profunda sensación de alivio y satisfacción. Sabía que esta victoria no era solo para una familia, era un mensaje para todos los que luchaban. La justicia todavía existía. La oficina de Ethan continuó creciendo y se convirtió en un centro no solo para el trabajo legal, sino también para la capacitación de jóvenes abogados dedicados a servir a la comunidad. Organizó talleres gratuitos para los residentes del vecindario enseñándoles sobre sus derechos legales y cómo protegerlos. Un día un niño llamó a la puerta de la oficina de Ethan. El niño de unos 12 años dijo tímidamente: «Quiero aprender a ser como tú me enseñarás». Ethan miró al niño viendo un reflejo de su yo más joven, sonrió y puso una mano sobre el hombro del niño. «Por supuesto, pero primero debes saber que para hacer esto debes tener coraje y un corazón lleno de integridad. ¿Estás listo para eso?». El niño asintió con la cabeza, sus ojos brillaban con determinación. Años después, la historia de Ethan Carter se convirtió en algo más que un relato de un caso injusto o una sola batalla legal. Se ha mantenido como un símbolo de coraje, el poder de la creencia y la capacidad de cambiar el mundo incluso a través de los actos de bondad más pequeños. El viejo reloj que el padre de Ethan le había dado ahora descansaba en una vitrina en su oficina, un recordatorio constante de que todo gran viaje comienza con coraje. Ethan no solo se convirtió en un abogado exitoso, sino también en un mentor y compañero de todos los que buscaban justicia. Su legado continuó inspirando generaciones, una luz que nunca se apagó con el paso del tiempo. La oficina legal de Ethan Carter se convirtió en un símbolo de esperanza en el vecindario empobrecido. La gente allí ya no dudó ni temió enfrentarse a la injusticia, sabiendo que tenían un lugar al que recurrir, donde Ethan y su equipo trabajaron incansablemente para defender la justicia. Un día, Ethan recibió una carta de la iniciativa GL Justice, una red internacional de abogados dedicados a ayudar a los oprimidos en todo el mundo. Extendieron una invitación para que Ethan se uniera a su consejo asesor con el objetivo de llevar justicia a las regiones donde el sistema legal era débil o inexistente. Creemos que su historia y su lucha por la justicia en su comunidad local pueden inspirar y expandir los esfuerzos a escala global. La carta decía: Ethan estaba en su modesta oficina leyendo la carta una y otra vez,
sintió una oleada de orgullo, pero también una punzada de vacilación. Trabajar con la organización significaría dejar el vecindario que lo había formado, el lugar donde se había comprometido a servir. Ethan convocó una reunión con su equipo, incluidos los jóvenes abogados que tenía. Mentor, quiero escuchar tus pensamientos, Ethan, dijo su voz pensativamente. Esta oportunidad podría abrir un nuevo capítulo, pero me preocupa que si me voy podamos perder la conexión que hemos construido con esta comunidad. Una de las jóvenes abogadas, Claire, dio un paso adelante con sus ojos llenos de admiración. Ethan, nos has inspirado a todos. Si te vas, continuaremos con lo que comenzaste. Esta oficina nunca perderá su espíritu porque has construido un legado que es más fuerte que el de cualquier persona. Las palabras de Claire conmovieron profundamente a Ethan. Miró alrededor de la habitación que había sido su punto de partida y se dio cuenta de que ya no estaba solo en su misión. Unas semanas más tarde, Ethan decidió aceptar la invitación de la Iniciativa de Justicia Global. Antes de partir, organizó una reunión con el vecindario. Una oportunidad para expresar su gratitud y decir adiós en el evento. Jack y Rebecca estaban allí llevando un pequeño regalo, una foto enmarcada de Ethan de pie con la familia Carter. El día que Daniel fue liberado, Jack sonrió colocando una mano en el hombro de Ethan. Ethan, no eres solo el orgullo de nuestra familia, eres un símbolo de cambio. Has demostrado que no importa dónde empecemos podemos lograr grandes cosas si no nos damos por vencidos, Rebecca agregó, y sabemos que no importa lo lejos que vayas tu corazón siempre estará aquí. Ethan sintió que se le cerraba la garganta sosteniendo el marco de la foto, sonrió alegremente. Nunca olvidaré lo que todos han hecho por mí y mi familia. Este no es el final, es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Ethan comenzó su trabajo con la Iniciativa de Justicia Global, viajando a lugares donde la injusticia prosperaba y el sistema legal era casi inexistente. En un pequeño pueblo de África, ayudó a un grupo de mujeres a reclamar tierras que habían sido robadas por los poderes locales en el sudeste asiático. Él y su equipo lucharon por los niños obligados a realizar trabajos ilegales en todos los lugares a los que Ethan dejó atrás. Más que victorias legales, plantó semillas de esperanza y fe en la justicia. Un día Ethan regresó a su antiguo vecindario. Para Ethan, Carter visitó a su familia y se sorprendió al ver un mural pintado en una pared cerca de su oficina de abogados que mostraba a Ethan de pie entre la comunidad con la mano en alto simbolizando la justicia. Un residente local se acercó a él con una cálida sonrisa. Queríamos que todos recordaran que no importa a dónde vayas, tu espíritu siempre estará aquí. Ethan colocó su mano en el mural sintiendo una profunda calidez en su corazón. Aunque el camino por delante todavía era largo, sabía que había cumplido lo que su padre siempre había querido: dejar el mundo en un lugar mejor donde la justicia no fuera solo una idea sino una realidad que todos pudieran alcanzar. Ethan Carter se había convertido en un nombre familiar no solo dentro de la comunidad legal internacional, sino también en los corazones de las personas del antiguo vecindario donde creció. Lo que Ethan dejó atrás no fue solo una serie de casos exitosos, sino la creencia de que con coraje y perseverancia, la justicia podría llegar a todos sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. Durante su tiempo con la Organización Global de Justicia, Ethan construyó una red de aliados, jóvenes abogados, activistas sociales y líderes visionarios. Juntos iniciaron numerosos proyectos educativos y de ayuda legal. Empoderar a las comunidades marginadas para protegerse contra. Un día, Ethan recibió una llamada de Claire, su fiel colega que había trabajado con él en el antiguo bufete de abogados del barrio. Su voz tenía una mezcla de alegría y un toque de nerviosismo. Ethan, hay alguien aquí que necesita conocerte. Dice que eres la razón por la que decidió buscar la justicia. Ethan, intrigado, regresó al vecindario al día siguiente. Cuando entró en su antigua oficina, vio a un joven esperando. El niño parecía ansioso, pero sus ojos se iluminaron cuando vio a Ethan. Soy Noah, señor Carter. El joven dijo tan pronto como Ethan entró. Te conocí cuando era un niño y desde entonces siempre quise ser como tú. Noah le explicó que acababa de graduarse de la Facultad de Derecho y quería unirse al equipo de Ethan para aprender. Contó cómo hace años, la charla de Ethan a la comunidad sobre su viaje para buscar justicia para su padre había cambiado la forma en que Noah veía el mundo. Ethan sonrió al recordar ese momento. Asintió y dijo, Noah, si quieres ayudar a los demás, entonces estás listo. La justicia no espera a que seamos perfectos, espera que seamos perfectos. Tomar acción. Noah demostró rápidamente su competencia y pasión. Ethan le asignó casos más pequeños para comenzar, pero siempre mantuvo una estrecha relación ofreciendo orientación a través de su trabajo. Noah no solo perfeccionó sus habilidades legales, sino que también aprendió que la paciencia y la empatía eran los elementos más cruciales para generar confianza con la comunidad. Un día, cuando Ethan y Noah estaban trabajando en un caso complicado de disputa de tierras, Noah comentó, ahora lo entiendo. El señor Carter no solo éramos abogados, eran puentes entre los que no tenían voz y la justicia.
Ethan asintió sonriendo con orgullo. Noah y yo creemos que te convertirás en alguien incluso mejor que yo cuando Noah comenzó a aceptar más casos. Ethan se dio cuenta de que había cumplido una de sus mayores misiones, transmitir su espíritu y habilidades a la próxima generación. Su bufete de abogados ahora contaba con un equipo de abogados jóvenes cada uno. Llevando sus propias historias e ideales pero unidos por un objetivo común de construir un mundo más justo, Ethan decidió documentar su viaje en un libro titulado Donde comienza la justicia. El libro no era solo una crónica de su vida, era un mensaje para cualquiera que se sintiera impotente ante la injusticia. Mientras comiences la justicia, te seguirá donde quiera que vayas. El libro rápidamente se convirtió en una sensación, enseñado en facultades de Derecho y programas de educación comunitaria por igual. A pesar de viajar por todas partes, Ethan siempre regresaba con su familia. Daniel, ahora jubilado, a menudo se sentaba en el porche a trastear con herramientas viejas, como solía hacerlo Helen. Con su cálida sonrisa siempre recibía a Ethan con una comida casera cada vez que visitaba a mamá. Papá, siento que todo recién comienza, dijo Ethan, una vez mientras la familia se reunía alrededor de la mesa. Daniel se rió entre dientes, palmeando el hombro de su hijo. Eso es correcto, Ethan, pero a veces el comienzo es la parte más difícil, el resto ya. Tienes el corazón y la fuerza para enfrentarlo. Años después, cuando Ethan se paró frente a una clase de estudiantes de derecho, vio la misma chispa en sus ojos que una vez tuvo. Puedes sentir que el mundo es demasiado grande y la injusticia es demasiado abrumadora, les dijo, pero recuerden que cada cambio comienza con las acciones más pequeñas, una elección valiente, una decisión justa, una voz que se niega a permanecer en silencio. Ethan terminó su conferencia con su frase característica: la justicia no es algo que encontramos, es algo que construimos y ustedes serán quienes la construyan. Mientras salía del aula, Ethan sintió una profunda sensación de paz. Sabía que su historia ya no era solo la suya, se había convertido en parte de un viaje mucho más grande, el viaje de generaciones llevando la antorcha de la justicia hacia adelante. Después de años de trabajar con la Organización Global de Justicia, Ethan había viajado por docenas de países enfrentando varias injusticias, desde defender los derechos de los pueblos indígenas en la selva amazónica hasta rescatar a las víctimas del trabajo forzado en el sur de Asia. Pero cada vez que cerraba un caso llevaba una sensación extraña, una mezcla de triunfo y la aleccionadora comprensión de que millones de personas todavía necesitaban ayuda. Un día, mientras escribía un informe en una pequeña oficina en Kenia, Ethan recibió una llamada de Claire. Ethan, hay un nuevo caso del que necesitas saber. Esta vez se trata de un grupo de trabajadores siendo horriblemente maltratados en una gran fábrica en los Estados Unidos. Parece que no solo están explotando la mano de obra, sino que también están vinculados a la corrupción de alto nivel. Ethan suspiró, pero su determinación gay traicionó sin dudarlo. Envíeme todos los detalles, Claire. Volaré de regreso inmediatamente. Al regresar a casa, Ethan sintió una sensación de familiaridad, pero también una tensión creciente. Este caso no solo era legalmente complejo, también involucraba poderosas fuerzas políticas y económicas. Ethan reunió a su equipo, incluido Noah y otros jóvenes abogados, para comenzar la investigación. Descubrieron que la fábrica no solo violó las leyes laborales, sino que también empleó tácticas de intimidación para silenciar a los trabajadores. Durante una reunión, Noah sugirió que necesitamos reunirnos directamente con algunos de los trabajadores y convencerlos de que testifiquen, pero esto será